Buenos días a todos y a todas y buenas tardes. Muchas gracias por participar en esta nueva sesión online de Pleno Internacional. Para las personas nuevas que no nos conozcan, Pleno Internacional es un proyecto de plena inclusión que hacemos en colaboración con Inclusión Internacional, donde intentamos promover la participación de las propias personas con discapacidad de todas partes del mundo. Estas sesiones son un lugar donde compartir experiencias y aprender sobre nuevos temas. Por favor, recordad lo que os decía antes, que tenéis interpretación en inglés, portugués, francés y español. Para la interpretación tenéis que hacer clic en un simbolito de la bola del mundo que os aparece en pantalla, en la parte de abajo, y elegir el idioma en que queréis escuchar. En esta sesión vamos a hablar de participación política. Presentación de participación política en la convención. Espera, Ana, que comparto la presentación, ¿vale? Vale. Si escucháis un poquito de ruido, me tenéis que disculpar, que nos coge en Santander y estamos improvisando un poco. Improvisando el sitio de la reunión. Muy bien, Ana, pues empezamos. Ahora damos la palabra a Laszlo No, Berse. Ana, ahora miramos la presentación, ¿te acordás? Ah, es verdad, perdón. Participación política. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un acuerdo internacional que los países que lo firman tienen que cumplir. El objetivo de esta convención es proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. La participación política. La convención reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a la participación en la política y en la vida pública. Participación política. Los países de la Convención garantizarán este derecho. Para ello se comprometen a que las personas con discapacidad puedan elegir su gobierno, puedan ser elegidas como las demás personas, participen en partidos políticos y en otras asociaciones, tengan organizaciones que las representen. Participación política. También garantizarán que las elecciones sean sencillas para las personas con discapacidad. Para ello, las elecciones tendrán instalaciones y materiales fáciles de entender y utilizar. El secreto del voto de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. En España, sabéis que todas las personas con discapacidad pueden votar en las elecciones, así como presentarse como candidatas para ser elegidas. Para esto no siempre fue así en España. Antes las personas que estaban incapacitadas no podían votar, pero hubo una campaña muy grande de las personas con discapacidad que cambió todo esto en el año 2019. Ahora os vamos a poner un vídeo sobre esto. Voy a poner el vídeo, ¿vale? Sorry, just to ask, are we recording this? Solo por preguntar, yes. ¿estamos grabando esto? Sí, Yes, we are. sí, lo estamos grabando. Just 1 minute, please. Un minutito, por favor. No se escucha.
Lo voy a compartir de nuevo, a ver. Ahora. Por el derecho al voto de las personas con discapacidad. Estamos aquí para reivindicar el derecho al voto de todas las personas con discapacidad. Y a ver si la vida cambia. Sí se puede votar, sí se puede. Esto es una justicia, pero sí sé que se puede votar. Ya está bien. Y ahora vamos a ver también un vídeo que resume la campaña, ¿vale? Para mí significa votar, votar en democracia, votar en libertad, porque las personas con discapacidad intelectual también tenemos derecho a votar en igualdad de condiciones que cualquier persona con o sin discapacidad. Ok, liga o celular da autodefensoria. Me acuerdo que la primera vez que voté fue en el tema de la OTAN. Tomé muy en plan reflexivo porque creo que fui como a 20 y tantos mítines. Pues yo creo que fue en unas europeas hace muchísimo tiempo. Iba al colegio donde había estado toda mi vida estudiando, pero ya iba distinto. Mi primera votación fue en octubre del 82. Fue un año y pico después del golpe de Estado. Fue con ilusión, como yo creo que todos los que esperamos votar, ¿no?, cuando somos jóvenes algún día. No sé por qué, siempre me ha hecho mucha ilusión votar. De hecho, yo creo que soy de las pocas personas que quiere que llame una mesa electoral. Hola Virginia. Hola, ¿qué tal? buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues aquí es donde vienen la gente que elegimos, ¿no? En este caso los senadores. Sí. Creo que tú has votado por primera vez, ¿no? Sí. ¿Qué os pareció el vídeo? Aquí está una de las... Aquí está Mónica que participó. ¿Cómo fue tu experiencia, Mónica?
Hola, buenas tardes. Pues mi experiencia votando pues fue muy bien. Fue muy bien. Era la primera vez que era la primera vez era la primera vez que voté, o sea, es la primera vez que se hicieron las elecciones. Bueno, la primera vez que voté y en realidad fue una experiencia muy positiva. Porque yo tenía quitado el voto y ya cuando la reforma salió, pues me devolvieron el voto y pude votar al final. O sea, sé que fue una experiencia muy positiva porque me sentí muy bien, igual que otro ciudadano. Me sentí que podía votar igual que otro ciudadano, de pleno derecho. Muchas gracias, Mónica. ¿Alguna nada. pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? Juanjo. No se te escucha. No se te escucha. Sí, aquí ando. No, lo que quiero comentar es que yo también tuve una experiencia igual. Digamos que la primera vez fue excelente porque tuve pues la oportunidad de votar por primera vez. Y bueno, la segunda vez participé, pero esta vez como observador electoral. Y creo que es de todo eso creo que aprendí cosas muy positivas y muy interesantes. Admin, ¿tenías ¿tenías alguna pregunta? Hola a todos. Hola a todo el mundo. Me llamo Chantal. Voté varias veces en Benín. Voto y participo con mi papeleta. La puse en la urna. Muchas gracias. Sherry, te paso la pregunta. A ver qué te sé. Mira, Ángela, había despedido para la próxima vez que estés de baja. Sherry, ¿tienes alguna pregunta? Yes, not a question, but yesterday No tengo una I pregunta, had pero ayer voted for my country, pude and votar it por was mi a very país. nice experience. Fue una And experiencia can I show hermosa. you a Os photo puedo compartir una when fotografía voted? donde estoy While votando, mientras estaba I voted. votando. If you can screen share. Can I screen ¿Puedo share compartirla a photo? por la pantalla, una fotografía? ¿Os parece bien? Claro. Un momento que os damos acceso para compartir. Ahora tendrías que tener la posibilidad de hacerlo. Ahora le vamos a... Espera que Sherry quiere compartirnos una foto, ¿vale? Comparte la imagen, Stephanie. Sherry, ¿puedes compartirlo ahora? It is shared now. Can you see it? ¿La veis ahora? Estamos compartiendo pantalla. ¿Podéis verlo? You are screen Sí, sharing. fenomenal. We are ¿Estás screen compartiendo pantalla? Can you see I have voted? ¿Podéis ver la fotografía? Sí, te Sí, podemos. sí, lo vemos, On Sherry. the photo. Lo vemos bien. Sí, sí, Sherry, no te preocupes. Vale, pues eso era todo. Gracias. Nada. It was very Después volver special. preguntas. Ahora le vamos a dar, si no os importa, que igual se tiene que ir, paso a María del Mar. Que la queríamos felicitar. Gracias. María del Mar Golfeira, que es la primera mujer con discapacidad que es elegida en España como diputada de la Comunidad Valenciana. Queríamos felicitarte, María del Mar,
por el trabajo que haces y que nos cuentes un poco tu experiencia sobre cómo fue presentarse a las elecciones y que te elijan. Pues quisiera compartir, y yo empecé en la política siendo muy joven, con un grupo de amigos. Empezamos en nuevas generaciones, afines al Partido Popular. Y por mi trayectoria profesional, yo he trabajado en la administración 26 años, he conocido a altos cargos de la Generalitat Valenciana, mi país, España, en concreto en Valencia. Y aparte que en mi casa mi madre siempre me ha hablado de la necesidad de hacer leyes que contribuyeran a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Las dos, tanto mi madre y yo, pertenecemos al mundo asociativo. Yo fui presidenta de Asindown hace 4 años. Entonces, eso fue lo que me impulsó a seguir adelante y a interesarme cada vez más en la política. O sea que conocí a que es actualmente nuestro presidente de la Generalitat Valenciana, que es Carlos Mazón. Y yo lo conocí porque a los actos que iba, a los actos que colaboraba con mi partido, lo he ido conociendo, cogió interés por mí y me dio la oportunidad de ser secretaria de área de personas con capacidades diferentes dentro del Comité Ejecutivo Autonómico del PP de la Comunidad Valenciana. Luego me dio la oportunidad de entrar en listas en el medio 20 y en la actualidad soy diputada autonómica. La experiencia es muy bonita, estoy aprendiendo mucho, aprendiendo los plenos, las comisiones. Hay varias comisiones en las que estoy yo y otras que aunque no estoy, entero y porque me gusta saber, me gusta aprender en todas las comisiones. Pero el papel del diputado es el de trabajar para y por los valencianos. Y una de las cosas que hacemos no solamente es asistir a las cortes, a los plenos y a las comisiones, también asistimos a actos institucionales a través de la Generalitat Valenciana. Hacemos un servicio a los valencianos. Y es muy bonito conocer la parte política porque creo que puedo contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y por otro lado trabajar con mi partido para que nuestro programa se cumpla. Y que para mí la experiencia está siendo muy bonita. Estoy conociendo a mis compañeros y todos hacemos un gran equipo y aprendemos de unos de otros. ¿Hola? Muchas gracias, María del Mar. No sé si alguien tiene alguna pregunta para María del Mar. ¿Te gustaría, María del Mar, escuchar si alguien tiene alguna pregunta para ti? Claro. Mira, Melanie, ¿tienes una pregunta? No, quería contar mi experiencia como fue votar para mí, acá en Argentina. Bueno, mi experiencia fue que yo he ido a votar este año acá en Argentina.
Y cuando yo fui a votar, estaba en una fila con varias personas y la presidenta encargada de las votaciones me hizo pasar primera adelante. Primera a votar, mientras que yo tenía 5 personas adelante mío. Este, pues nada, solo eso. Contar un poco mi experiencia, cómo fue votar este año acá en Argentina. Nada más. Jacinta, ¿tienes una pregunta para María del Mar o quieres contarnos algo? Luis. Buenos días. Sí, buenos días que todo. Me llamo Luis Gabriel Villarreal y, como sabes, vicepresidente de Inclusión Internacional. Tengo una pregunta que quiero compartir para ti, María del Mar. Siendo una persona con discapacidad, trabajando en un cargo público, debe ser una responsabilidad muy grandiosa. Quisiera preguntarte algo bueno, quiero preguntarte, ¿qué es lo que les aconsejas a los demás autogestores que puedan participar en un cargo público en ese nivel en cuanto en la participación de la arena política? Yo lo que os animo a que sigáis adelante. Cualquier persona tiene el derecho a votar. Todos tenemos derecho a votar y eso es el inicio. Y luego pues hay que seguir, hay que continuar. Podéis participar desde entrar en estas de vuestro partido y desde ahí pues seguir creciendo. Primero que hay que decirlo, muchísimas felicidades, gracias por ese logro y felicitaciones por lograr un gran paso al demostrar para la comunidad de las personas con discapacidad y dar un ejemplo para darle y ser aquí crear un gran ejemplo para todos. Si como yo lo he conseguido, ¿por qué no lo vais a conseguir vosotros? Se empieza a votar y se empieza confiar en vosotros para unas listas para ser elegidos y trabajar para, en mi caso, para los valencianos y vosotros, vuestros países, para trabajar por las personas de vuestro país. Muchas felicidades por tus logros y espero que algún día te podamos recibir en cualquier cargo en una reunión, en nuestras reuniones de Empowers y también en los autogestores aquí para que nos cuentes más de tu experiencia. Seguro que sí. Muchas gracias. Uy, ¿Hay perdón. alguna pregunta, Ana? Mira, esta tía. Tía, te paso la palabra. I don't have a question, but No tengo una pregunta, which is the National pero Self-Advocacy Organization in the ¿no? US, Tenemos una organización en Estados Unidos on our SaveUSA.org website, we have tiene all una kinds of página web resources y for tenemos todo voting, tipo de recursos para el voto, videos, vídeos, trainings, all that formación, stuff that muchísimas that cosas is important to people. So I que just es wanted to importante para la give you that gente, information in mucho case tipo de anybody wants recursos. any other Así resources. que quería solo deciros lo que tuvierais esta información. En caso de que Thank you. alguien pueda querer esto. Jacinta, ¿quieres preguntar algo? Gracias. Sí. Dinos. A ver, yo en mi caso no puedo, yo sí que voto, yo siempre he votado, no he tenido problemas, pero he conocido personas que no tenían, no podían votar.
Uno de ellos fue mi hermano. Ya vota y ahora además está en una asesoría. Me pone contenta porque las personas con discapacidad, por lo menos a alguien, nos hacen caso. Y lo tuyo es un logro de lo más reconfortante. Muchas gracias, Jacinta. Le damos paso a Sofía. Yeah, hi. Just to quickly say that in Belgium, I am not allowed to vote Hola, muy because I rápidamente, have solo been para told decir I'm que en under legal Bélgica no guardianship. tengo So derecho a in votar June, I porque me won't han be dicho que taking tengo un part in the tutor voting. But y yesterday, así que no I voy a was poder participar de interviewed las elecciones. by Pero ayer me Euronews, entrevistaron and they asked me en why I can't Euronews vote, and y I me told them. So preguntaron I por will be qué no on. podía There'll votar. be a short Y story les about my dije, voting, bueno, que which will be podía shown hacer on una historia Euronews. That's all I breve wanted to say. Thank you. que se publicará contando esto, por qué no puedo votar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marc. Te paso la palabra. Sofía, ¿quieres algún día en Thank you pleno very much. internacional? My Si quieres, name cuando is se publique, question. nos la... Perdón, Yeah, Marc. I'm Magma from Korean International. Yeah, Hola, I'm sí. Magma member from Korean International. I have a Yo question formo to parte de Maria. Sungaria Internacional y Since tengo una pregunta para María. you become a member of parliament and Eres miembro del Parlamento, what entiendo, kind of support you get y me in pregunto, terms of ¿qué es lo que haces? accessibility of ¿Qué information, tipo de having información support recibes? person. In your ¿Qué tipo de country, being a member of actividades? a parliament, how do you work? Como How miembro do you del make sure Parlamento, that ¿cómo trabajas? when they are doing their work, you are Cuando el resto getting hace su trabajo, information that is ¿tú qué there haces? so ¿Les das that you can información? ¿La participate recibes? and ¿Cómo puedes present incidir en lo que se debate? people's intellectual disability or Y no, people from your ¿crees area? que cualquier Thank persona you. con diversidad intelectual podría estar en esa función? Gracias. Mi trabajo como cualquier diputado de un parlamento, lo que se hace es que se debate y se elabora leyes a través de las comisiones de trabajo que tenemos en las Cortes Valencianas, en España, concretamente en la Comunidad Valenciana, en la ciudad de Valencia. Luego, cuando ya se ha elaborado, cuando ya se ha debatido, se lleva a lo que es el pleno para o aprobarlo o para rechazarlo. Eso es lo que es el trabajo principal que hacemos los diputados. Y aparte, nuestra función también es trabajar por los valencianos. Un trabajo de lo que haces en las Cortes y otra vez cuando no estás en las Cortes que estás haciendo un servicio a los valencianos con diversos actos institucionales de la Generalitat Valenciana. Esa es mi función, es lo que hago, es lo que hace cualquier diputado donde yo trabajo. María del Mar, ¿y recibes algún apoyo Thank para you. hacer tu trabajo? Mar pregunta si, por ejemplo, Gracias. te dan información adaptada en lectura fácil o si hay alguna persona que te presta ese apoyo. La adaptación, yo lo que hago es que pregunto, les pido que me den información, porque yo desde casa me preparo los plenos, me preparo las comisiones, porque no es fácil, el trabajo de diputado no es fácil. Es un trabajo con mucha responsabilidad. Lo que hago es pedir ayuda y me la dan. Eso no es una adaptación. Yo siempre pido
Ayuda a mis compañeros y me la dan. Muchas gracias, María del Mar. Stephanie tiene una pregunta. Oi, bom dia, boa tarde para todos. Hola, buenos días, buenas eu tardes gostei a muito todos. que a Me Maria gustó falou mucho lo que que no María país acaba dela de tinha decir, muita que en pessoa, su país eh, hay gente pessoa com deficiência ocupando intelectual. cargos, personas con deficiencia. Aqui no Brasil, Aquí en Brasil não tem pessoas no com hay deficiência intelectual personas con ocupando esse deficiencia espaço. intelectual Tem ocupando outras esos espacios. deficiências, Hay mas otra deficiencia. eu fiz um Pero intelectual ocupando esos espacios. yo Hay hice... con otro tipo de discapacidades. ouvindo? Eso sí, no sé si me estás escuchando ¿Me bien. escucháis? Sí, perdona, es que Es que estáis se escucha tratando doble. al mismo tiempo, Es que entonces están... os escuchamos a las dos superpuestas. Entonces, perdona, Stephanie, ¿podrías repetir la pregunta? Eu gostei muito que a Maria falou que no Me país gustó dela mucho. tem gente com deficiência intelectual ocupando esses espaços. Aqui no Brasil, Aquí en Brasil assim, que eu pesquisei yo o último necesité dado el 2000 último dato Nossa, agora desde... esqueci, mas eu mando aqui para você. Se me olvidó, pero luego lo Não tem mando. pessoa com deficiência No hay intelectual personas ocupando con esses espaços. deficiencia Então, gente, intelectual todas as ocupando esos deficiências, espacios. visual, Tienen otra física, deficiencia, todas as visual, deficiências, mas física, todas las intelectual, deficiencias, pero os dados intelectual, da última eleição não tem pessoa com en, deficiência ocupando en las esses últimas espaços. elecciones no hubo Deficiência gente con intelectual. deficiencia intelectual Então, eu fico me ocupando esos perguntando, espacios. por que não Entonces tem yo me pessoa com deficiência pregunto, intelectual ocupando esses ¿por qué espaços? no hay personas Todas con as deficiências deficiencia têm. intelectual ocupando esos espacios si las demás sí tienen esos espacios? Muy poquitos casos, pero aunque sean poquitos, sí que hay. Hay una concejal en Valladolid, en España, y dos o tres más, creo que por Europa, en Francia. Hay poquitos, pero sí que hay. Muchas gracias, María del Mar, por tu experiencia y por tu participación. Ahora le damos la palabra a Laszlo. Hablará de las elecciones de la Unión Europea y del trabajo en Hungría sobre el derecho al voto. Le paso la palabra a Laszlo. Hi everyone. My name is Tibor Hola Chakma a and I todo am el the mundo. supporter of Me Laszlo. llamo Tino I'm Chaco, really sorry, soy but apoyo a Laszlo. I think he Lo still needs siento some de veras, minutes pero necesita because he unos had another minutos meeting and porque just tenía otro arriving encuentro to join us y está in a llegando en couple of estos minutes. momentos. Can we Se va a sumar a maybe la reunión en un par de proceed with the minutos. agenda and No sé si podemos continuar con la invite agenda him to speak y again a bit invitarle later? a hablar un poquito más tarde cuando llegue, Sin se problema. incorpore. Sin problema. Que ahora podría, ahora le damos la palabra a Hiren Hellman, que nos va a hablar sobre el derecho a la accesibilidad. Le paso la palabra. Yes, okay. Vale, muy bien. Okay. Stop the video, but I'm going to share the Voy a screen. compartir la pantalla. Okay. Un momentito. About the importance of voting. Sobre la importancia del voto. I'm glad that we Estoy encantado also have had some de speakers talking haber about escuchado a otras their involvement ponentes in hablando sobre su Parliament, implicación particularly en el Parlamento, en el Congreso, in en particular en especially María del Valencia, Mar's María del Mar,
participation in the Spanish su participación Parliament, and so this en presentation is el going to Parlamento be Valenciano. about why Mi voting is presentación important from an individual level. trata de por qué votar es importante desde un punto de vista individual. Okay, I'm going to put it on Vamos, put it on the voy a slideshow poner la mode here. presentación, Oops. activarla Okay. aquí. Muy bien. Importance of La voting, making yourself importancia heard. de votar, My name is Hiram de Helfman. I'm que se from escuche tu voz. the Me llamo United Hiram States, Helmans. and I live in Orlando, Formo Florida. parte de... Okay. Vengo de Estados Unidos, vivo en Florida. Why is voting important? ¿Por qué It lets votar es you importante? choose people to Te represent your permite interest in elegir a elected personas que office. representen tu These people interés. make laws and Esta policies that affect gente jobs, toma education, decisiones que transportation, afectan los and puestos de housing, trabajo, or la living educación, el transporte, la arrangements. vivienda. And also voters, but Y also politicians los need to políticos know who their tienen que saber voters are. quiénes son sus They'll look votantes. at information about Miran age, información gender, income, sobre la education, edad, and el género, disabilities la from renta, opinion la polls. discapacidad de For los sondeos de example, opinión, you por can see on the ejemplo. screen Lo podemos ver en la here, pantalla. Aquí, in the 2012 en US presidential 2012, elections, which were fueron 12 las years elecciones ago, presidenciales de Estados wealthier people Unidos were hace more 2 likely to años. vote Las personas for más ricas estaban más the inclinadas a Republican votar candidate Mitt por el Romney candidato republicano than Mitt Romney for the Democratic que candidate por el Barack Obama. candidato demócrata Barack Obama. Disability rights groups should Los talk grupos de to derechos de politicians las about their personas con concerns. discapacidad deberían For hablar con los example, políticos sobre sus Respectability preocupaciones. Por is a ejemplo, advocacy rights Respectability, group, and que es they un ask grupo candidates de in derechos elections on how they civiles. will help people with Y bueno, le disabilities, piden a los and candidatos que se then they presentan a las share their elecciones cómo podrían responses ayudar a las to personas those con discapacidad y luego surveys. comparten las respuestas And que han advocacy obtenido. groups can Los also grupos de incidencia también write pueden or speak with escribir o hablar con politicians las y los to políticos ensure laws are made to para help people asegurar que las leyes se with hacen para disabilities. ayudar a las personas con discapacidades. And if you do need assistance Si while necesitas voting, apoyo para you need to know votar, your es country's assistance importante conocer laws. las leyes de I mean, there's apoyo some that will electoral allow en vuestro you país, to las que pueden, sort of like go to the head of the line and go right into the digamos, ayudarte a place. ir a la Some fila, do ir al not. lugar donde se Some vota. En might algunos lugares no te lo allow facilitan. in some countries, En a algunos poll worker, like países let's say that they see that you're having a pueden, hard time standing, they por might let ejemplo, you te have a pueden seat ver and que tienes then dificultades y te dicen, go venga, back to you once siéntate, there's y space luego puedes volver y for you respetan tu to espacio. go to the Incluso te table ofrecen un to sign your espacio name and get your especial para que ballot. vayas, firmes, hagas tu firma y presentes tu papeleta. And then some places like the En United algunos Kingdom allow you lugares, to vote by como Reino proxy, that Unido, is puedes votar a través de un allowing apoderado. Es you to decir, bring somebody with you. puedes That is allowing autorizar a somebody to una vote in your persona para que vote en tu lugar, to vote for you at para que the vote por ti. polling place. And then some Y places like the United States en allow lugares you como to Estados bring somebody Unidos te permiten with you ir to help acompañado you de read alguien and que te fill out the ayude ballot. a leer y a And many cumplimentar la countries also papeleta. En allow muchos help from países también poll permiten workers que and haya provide assistive ayuda de devices, which las I'm going to go personas into que the están next de 3 apoyo y que tienen slides. dispositivos de If you vote by asistencia. proxy or you Esto bring voy a ir somebody else with ahora. you to the polling Si place, vas con un it should be apoderado o somebody vas you con alguien que te trust, apoye, tiene que and ser they should alguien help en you quien vote for who you confíes y want tiene to que vote ayudarte a for. votar por It quien shouldn't tú be an quieres. employer like a boss at your No puede workplace ser un jefe, por or ejemplo, somebody from your o labor alguien, por union, ejemplo, de tu because they might vote sindicato, differently from porque you, quizás su voto es and diferente al you tuyo should be able to vote how you want to y es without any pressure. importante que puedas votar sin ningún tipo de presión. Choose help from poll workers. They can Si help hay you ayuda read and mark de your los ballot agentes as you ask. They electorales, cannot pueden tell you who or what to ayudarte vote a for. leer la And they're papeleta, pero usually no te to pueden poll decir workers por quién with votar. different party membership, Y es so importante that que they estos can make sure trabajadores that you're no filling out your ballot the pertenezcan a way how ningún you want to partido, fill it, así que es muy the way importante que you te want to fill it asegures que out. rellenan la Remember, papeleta de la you're manera en la que supposed to tú be allowed to quieres que vote se for genere. whoever you want Tienes que without any poder pressure. votar por quien tú quieras sin ningún tipo de presión. Many places Y around the en world do muchos provide lugares en el assistive mundo devices at the ofrecen dispositivos de polls so asistencia that people can fill out their ballots. para que la Some gente places like rellene su Kenya papeleta. En provide lugares braille como Kenia, por ballots. ejemplo,
Some provide magnifying glasses, Te and then ofrecen, por some even ejemplo, provide lupas computerized o devices dispositivos like touchscreen computerizados to con help pantallas people with táctiles visual and physical para que las disabilities personas con fill out their discapacidades ballots físicas o visuales puedan independently. rellenar sus papeletas de manera independiente. There are many organizations in the United Hay muchas States organizaciones seeking en to Estados help people with Unidos que buscan apoyar a las personas intellectual, con developmental, and discapacidades mental or what are now called the de psychosocial desarrollo, disabilities, the right to intelectuales, vote, such as mentales, the May para que Institute and the puedan Autistic votar, Self-Advocacy Network. Then como the por U.S. Department of ejemplo la Justice, red de which is a autogestores para U.S. government autistas agency, y que se is llama el Instituto also Mayo. supporting the right Luego for people with también those type el of Departamento de disabilities Justicia to de vote Estados as Unidos well. apoya a las personas con discapacidad para que puedan ejercer su derecho al voto. Okay, so Muy bien. comes to determining the ability to vote. A la hora de determinar la capacidad de alguien para votar, We are now pushing for if anybody estamos says promoviendo, that they want to vote, porque si alguien dice que they quiere should be votar, allowed to vote. debería poder votar. As long Eso as es lo they're que a US decimos. as long as they're a US citizen, Mientras que as seas long un as they are ciudadano, not mientras convicted of severe no crimes, hayas cometido delitos graves, they should be allowed to vote. deberías poder votar. Okay. Muchas Muy bien. gracias. Welcome. Gracias. Muchas gracias. Yo te podría hacer una pregunta, por Yes. ejemplo, aquí I've en got España, yeah, sure. Sí, sí, claro, claro. en España a veces para pedir el voto hay que pedir adaptaciones. ¿Las adaptaciones están en todos los colegios electorales o las tenéis que pedir con tiempo? Well, usually Bueno, usually all the voting en general, places en todos los colegios are electorales accessible and people hay can medidas de accesibilidad always get y la gente puede obtener la ayuda que necesita need to vote at para votar at a polling place. en el colegio electoral que le toque. Like what type of adaptations are you Pero ¿a qué tipo de adaptaciones concretas te refieres? do you mean? A los aparatos de leer, por ejemplo, sobre todo que me llamó, Usually those are que me llamó mucho la yeah, those are atención. already there. Bueno, esos suelen estar ahí. Yeah, those Sí, things like you suelen saw estar that ahí. express those Los que has visto, ¿no? like that machine that said like Esa express vote máquina on it. que Those type of dice devices di are tu voto, already estos son there at dispositivos all que ya polling están ahí places. en todos los colegios electorales. Those are supposed to be Tienen que estar available at Tienen que all estar a polling places. disposición en todos los colegios electorales. Muchas gracias. Me dejó muy sorprendida y para bien. De eso tenemos que aprender. Yes, and plus Sí. the county that I live in El condado en seeks el que to vivo make voting accessible to ha everybody. hecho el voto accesible a And todo el I mundo. have seen where Y people he do come visto and help somebody que out. I do remember hay working gente, at ¿no? Cuando one hay gente polling que place, va a there was a apoyar. person Me with acuerdo de un lugar donde either estaba a trabajando y había una developmental or an persona intellectual que tenía disability algún whose tipo de mom discapacidad de desarrollo directed him o as intelectual to y su like madre what le dirigía, bubble to fill out for the le candidate he was indicaba voting qué es lo for. que tenía que votar. And all he Y had to do was all they had lo to do único was to que simply sign a tenía que little hacer era una pequeña firma, statement stating that he was hacer una receiving help pequeña from mom. declaración y estaba recibiendo apoyo de su madre. Tú te las cortas solo, pero córtatelas aquí ya que tenemos nuestro sucio. Yeah, so we don't even ask about what type of Así que disability a person no se has. pregunta siquiera qué here. tipo de discapacidad tiene una persona.
Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Yes, Sherry? Sherry, por favor. Yes. I just want to get Solo just want to quería say a comment. hacer un In comentario. South Africa, En there are many Sudáfrica measures in place to hay help persons with muchos disabilities to elementos para vote. ayudar a We las can personas con register for a discapacidad a special votar. vote at home. The day Podemos before the elections. registrarnos para To hacer our voto por community, correo desde casa. persons who need extra support. También podemos If the comunicar voting si necesitamos station un is voto, not una ayuda wheelchair extra. accessible, the Y Independent Electoral Committee también assures hay un all comité citizens that they will take electrónico que steps to asegura assist que people todos using los wheelchairs to vote. ciudadanos Persons who tienen are la ayuda que blind can necesitan. apply to Las vote at home, personas and que there is votan also a online voting pueden, aid that digamos, was subir developed su by voto the National online Council for the Blind y en el to assist Consejo persons with disabilities and special needs to Nacional vote. Persons ayuda with a las intellectual personas con disabilities discapacidad can para ask votar. for Las assistance. personas Thank con you. discapacidad intelectual pueden pedir también una ayuda Yes. específica. Well, Gracias. every Sí. place in the United States En todos los has those sitios type en of Estados Unidos hay este tipo de devices so that people dispositivos, with any dispositivos type of disabilities donde la gente con can determinado vote, tipo de like those discapacidades computer puede votar. devices. Estos, Those things ¿no? can read off, Ordenadores y cosas que son fáciles de leer. and all a person has to do is like press a button Y to lo único que indicate tienes que like hacer es apretar un yes, botón they wanna para choose indicar this sí, particular quiero candidate or they wanna elegir choose este that candidato particular en party. particular o este otro. And every single Y place is supposed to be en wheelchair todos los accessible. lugares tienen But que there are a ser few places in the accesibles para United silla States de where there ruedas, are pero some bueno, hay problems algunos with lugares, por accessibility. supuesto, en Estados Unidos donde hay In the county problemas de that I live, accesibilidad, live in, it's a pero en la zona great donde yo vivo, example of la verdad es que es ejemplar en este sentido. it's a great example of Sí, es what un what every muy buen what ejemplo everybody should be de qué hace falta para que to todo el make sure that mundo everybody pueda can vote, votar, whether they want to vote at home, whether si they quiere want to votar, vote ya in sea si person. quiere votar desde casa o en persona. Yes, ¿Sí? Jacinta? ¿Jacinta? Hello? Yes? Adelante, Jacinta. Hello there, Jacinta? Sí, Jacinta, ¿has levantado la mano? sí. A ver, eh, es que le iba a preguntar que si las personas que van con sillas de ruedas y eso, lo tienen fácil a la hora de votar. Ya he visto que sí, que al final sí. Es que ha habido un rato que no le he podido oír todo. Yes. Yes, they're all supposed to Sí, be sí. easy to get into with Tiene que ser fácil entrar al accessibilities, colegio whether it's a electoral, public school ya sea buildings. That's what un some of the polling edificio, places are. un Even if colegio, they're que es set donde up at a muchos de los sitios church, electorales they están. need to También otras be veces están en accessible so that a iglesias, person in a pero tienen que wheelchair ser can accesibles para que easily una get in and persona out con and silla can de ruedas pueda also, entrar y salir sin dificultad get to a polling, y, can get to a booth to y mark their digamos, vote. pueda llegar al punto Yes, so donde there's plenty marcar of su space. voto. Those are all Así que accessible. sí, y tiene que haber mucho espacio, claro, para que sea accesible de verdad. Gracias. Okay. María del Mar. Muy bien, María del Mar. Una persona con discapacidad no es lo mismo que una persona incapacitada. Una persona con discapacidad sí que tiene derecho a votar. Una cosa diferente es que la persona con discapacidad esté incapacitada y si es incapacitada no puede votar. Si es una persona con discapacidad, no es lo mismo. Sí que tienes derecho a votar, tienes el derecho de dejar tu voto. Una persona con discapacidad que no está incapacitada puede ejercer su derecho al voto. No es lo mismo que una persona incapacitada. Hay que saber You mean like cosas. ¿Te refieres? Yeah, is it like, oh, okay, are they, what does ¿Cuál es la incapacitated mean? diferencia entre incapacidad y discapacidad? Incapacidad quiere decir que no tienes el derecho a votar, que tienes que
votar, tienen que votar por ti. Eso es una persona incapacitada. Pero una persona con discapacidad que no está incapacitada sí que puede decidir por ti, puede votar por ti. Eso es la gran diferencia. Yes, we do still claro. have some types of Tenemos laws about algunos tipos that, but it looks de like cuestiones we're con trying to esto. push to allow anybody Estamos who intentando que expresses an cualquier persona interest in voting the que right tenga to interés the en right to votar vote. pueda I votar. mean, especially if they do En understand particular, like what si entienden a ballot qué is supone and una what papeleta voting is about. y de qué va unas elecciones. Yes. Sí, Yes, we're trying to get beyond estamos those intentando restrictions ir más on allá de este tipo de if restricciones. somebody's under guardianship, they Por ejemplo, si don't have the alguien right to vote. está tutelado y no tiene el derecho a votar, Not having the right to vote. We're trying to get beyond that here estamos in the United intentando superar States. esto, esta limitación, al menos en Estados Unidos. Muchas gracias. Ahora os voy a contar. IA ha hecho una encuesta sobre la experiencia de las personas con discapacidad en las votaciones y cómo mejorar el voto. Y dice que el resultado de la encuesta va a ir al Congreso y a las organizaciones que tienen dinero para mejorarlo. Qué buen ejemplo, tía. Ana, si quieres, podemos pasar a las preguntas que habíamos mandado antes por correo. A continuación os recordamos las preguntas que os enviamos. ¿Existen personas con discapacidad en cargos públicos electos, seleccionados mediante elecciones? Mira, nos dice Eilis que está Laszlo, que por si queremos darle la palabra. Y creo que Juan tiene una pregunta. Vale, pues si queréis le damos la palabra a Laszlo y después Juan te hace la pregunta, ¿te parece? En mi... Le damos la palabra a Laszlo. Sorry, Perdón. Sorry, Laszlo is saying that. Laszlo Gerson. Sorry, Laszlo is saying that. Disculpadme. Laszlo está teniendo dificultades técnicas, así que si podemos avanzar con algunas de las preguntas, estará listo para hablar en unos segundos. Lo siento de veras. No os preocupéis. Pues mira, Ana, si quieres, podemos darle la palabra a Juan. Sí, Juan, te pasamos la palabra. Juan, quítate el micro, no se te escucha. Sí, pero en mi país solo fue Gabriela mi Chechi, vicepresidenta en 2015 y 2019. No nos tiene discapacidad intelectual, sino motora. Fue un comienzo. ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Juan está diciendo que en Argentina solo hubo una vicepresidenta con discapacidad motora entre el 2015 y el 2019. Disculpe, yo lo asisto. Muchas gracias, Juan.
Ahora, dime. Lázaro está disponible ya. Pues ahora vamos a dar la palabra a Lázaro Berset, que nos hablará de las elecciones de la Unión Europea y del trabajo en Hungría sobre el derecho al voto. Adelante, Lázaro. Let me just share my screen. Permitidme compartir un momentito la pantalla. Could someone please make me able to share my screen? ¿Alguien puede darme Ahora permisos para compartir ahora pantalla? tendrías que poder. All right, thank you. Vale, gracias. Right, Muy bien. Igen, adjál magát a hangot, amit minden. Just a second. Un segundito. Szeretettel köszöntök mindenkit, Bersi László vagyok Magyarországról. Most arról fogok beszélni, hogy hogy működik az önérvényesítés és a politikai részvétel Magyarországon. So good evening, everyone. My name is László Bercse. Me llamo I will László speak Bercse. about how Voy a self-advocacy and hablar political participation sobre la works in participación Hungary. política en Europa y en Miről is Hungría. fogok most beszélni? So the topics I want to tell you about El today. tema del que voy a hablar Mit kell tehetünk az Európai Unió, es las hogy elecciones y teljesen el boldog derecho al életet voto en tudjunk Europa. élni? Ez nem az igazi. Nem? Nem. Just a second. Un momentito. Nem, amit tegnap politikai részvétel. We are really sorry, we still need some minutes. Lo sentimos de verdad, seguimos teniendo problemas técnicos. Átküldöd nekem, Tibi, mert egyszerűen nem találom, szóval. Lázaro, no te preocupes, esperamos si quieres. Si queréis, puedo ir haciendo otra pregunta. ¿Qué os parece? Natalia, voy a hacer otra pregunta. Muy bien. ¿Las personas con discapacidad pueden votar podéis votar en vuestros países o habéis votado antes? Esto ya lo hablábamos antes también. ¿Y cuál fue vuestra experiencia? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando voté que iba súper nerviosa y realmente, a ver, la primera vez, y lo digo, pero tampoco lo sabía, a mí me dio, mi abuelo lo quería mucho y me dio un sobre, pero es que nadie me explicaba, ¿sabes? Nadie me explicaba. Y mi abuelo me dio un sobre y me dice, acompáñame. Y me fui con él a votar. Pero realmente votaba lo que quería mi abuelo. Después ya, con el paso del tiempo, ya me di cuenta realmente lo que votaba. ¿Y vosotros? Mira, Ana,
Silvana ha levantado la mano, Melanie y Marc. Silvana, te paso la palabra. Buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Silvana Escobar de Barranquilla. Quiero participar de la sección de política. La condición que nosotros tenemos deberes para votar. Es una condición que tenemos cada uno y tenemos un voto individualmente para todos. Gracias. Perdón, disculpa que yo también tengo un poquito de problemas técnicos. Marc, te paso la palabra. Okay, thank you very much. So, Muchas gracias. Creo que hemos perdido a Marc. Te paso la palabra y después volvemos con Marc. ¿Qué os parece? Adelante, Melanie. Bueno, voy a contar un poco de mi experiencia cuando en la segunda pregunta sobre las personas con discapacidad pueden votar en sus países o han votado. Tengo anotada la pregunta y voy a contar un poco mi experiencia. Mi experiencia fue cuando fui a votar sin ninguna discapacidad. Yo podía esperar, o sea que podía esperar en la fila, y la presidenta encargada de la mesa, que sería de las votaciones, acá en Argentina, yo estaba en la fila esperando y la presidenta me vio y me hizo pasar adelante, o sea, ir a votar yo primero, mientras que yo podía esperar en la fila. Y para mí esperar, yo podía esperar, pero yo que me hagan pasar a mi primera no fue lo correcto para mí, porque yo no tengo ninguna discapacidad y puedo esperar en la fila, mientras que las otras personas pueden ir a votar. Pues nada más. Listo. Stephanie, te paso la palabra. Falar um pouquinho sobre minha experiência aqui no Brasil. Antigamente, as pessoas com deficiência intelectual, às Antes, vezes ela nem podia las personas con deficiencia que ela escolheu. Era no sempre podían o ni familiar que voltava. escoger, era E siempre às el vezes familiar que nem isso iba a não votar, podia. ni eso E podía. aí, com a Entonces, LBI, mudou con muito. O la Brasil tem uma lei que IBI garante os direitos das pessoas com mudó deficiência. mucho. Hay una ley en Quando Brasil foi para facilitar a criada las essa personas con lei, deficiencia. Cuando a fue LBI, creada a as pessoas com LBI, deficiência teve las personas sua con própria autonomia, deficiencia sua própria tuvieron su capacidade propia jurídica autonomía y a capacidad votar. jurídica para Então, votar. aqui no Brasil, a Entonces, acessibilidade, en você Brasil, pode levar uma pessoa una persona, da sua confiança de, para de ajudar una você persona a en la que votar. tú confías te puede Eu ayudar a nunca votar. utilizei esse Yo nunca recurso, usé ese porque sempre eu recurso. votei sozinha. Yo Mas siempre muita voté gente aqui no sola, Brasil, um grupo pero de mucha gente assessoria, en Brasil que utiliza esse necesita recurso asesoría y que utiliza é ese acessível. recurso, Então, tipo assim, que em es algum momento que ela vai accesible. votar, ela pode Entonces, si alguien falar puede ir a para a votar, pessoa que está na puede mesa pedir a que la a persona que pessoa vai está en la entrar com mesa ela
esa persona va a entrar ajudar con ela ella na y que votação. necesita ayudarla en la votación. María, te paso la palabra. En el país de Colombia hemos progresado hasta ahora. La discapacidad intelectual antes no podía votar. Actualmente ya estamos comenzando a votar. Pero a mi piensa es que la, la información de los candidatos no está bien desarrollado para poder nosotros escoger a candidatos. Siempre nos toca apoyarnos de nuestras familias. Pero cada uno somos libres de votar aquí ahora en Colombia. Pero en la actualidad, pero antes era más difícil votar porque estaban algunas personas no podían votar por una llamada intención, pero ya se salió esa ley. Actualmente ya podemos recibir el derecho al voto, pero faltan más ajustes razonables. No falta todavía. Muchas Gracias. gracias, María. Ahora, Ani, espera un momento. Le pasamos Aquí le la tuta pasamos más a hijo, Laszlo para ti. y ahora se puede conectar y después volvemos contigo, ¿vale? Muchas gracias. Megvan, igen. Itt van a Prezi előttem. Okay. Akkor Can mondhatom? everyone see the screen now? ¿Podemos ver la pantalla ahora? Sí, perfecto. Let's mondd, kérlek. Vercs László vagyok Magyarországról. So, hi again, everyone. I'm László Bercsi from Hungary. Most azt fogom bemutatni, hogy milyen választások vannak Hola, soy Bercé Európában. Laszlo de Hungría Today I will tell you about y hoy the right to vote. quiero compartir esta presentación sobre el derecho al voto en Hungría Európai y en Parlamenti Europa. választások 2024-ben. So first, the European election. Las elecciones europeas 2024. en 2024. Itt jó most. Csak itt az a gond, hogy már most benne vagyok az előadásban. Csak oda tudsz, ott csönd van nyugalomban, és nem zavarjuk egymást. Mindjárt Tibi. Laci, kérlek, hogy beszélj, mert Jó, mindegy, Tibi, csak most nem. Aha. Oké. Európai Parlamenti választások 2024-ben. So the European elections this year. 2024 Las június elecciones elején europeas de európai principios de parlamenti junio de választások 2024. lesznek. There will be European elections Habrá acciones in early europeas, June this year. elecciones, perdón, a principios Az de Európai junio de Unió 2024. polgárai megválasztják az Európai Parlament tagjait. Citizens of the European Union will Ciudadanos y elect the ciudadanas de la members Unión of the Europea European elegirán a los Parliament. miembros del Parlamento Az Europeo. Európai Parlamenti választás nagyon fontos, mert az Európai Parlament fontos döntéseket hoz az Európai Unióról. The European elections are Las very elecciones important europeas son muy because the importantes European porque el Parliament Parlamento makes big Europeo decisions toma about the grandes European decisiones sobre la Unión Europea. Most arról fogok beszélni önöknek, hogy milyen választójogaik vannak az értelmi sérült embereknek.
Y ahora os voy a hablar de los derechos de voto de las personas con discapacidad intelectual en Az diferentes Európai Unió países. tagországaiban eltérőek a jogszabályok a választójogról. Los Estados miembros de la Unión Europea tienen legislación diferente sobre el derecho al voto. 27-ből 15 országban minden fogyatékossággal élő ember szavazhat. En 15 de los 27 países, todas las personas con discapacidad A pueden votar. gondnokság alatt álló emberek is. Esto incluye a las personas con Például tutorías. Németország, Ausztria, Franciaország, Horvátország, Spanyolország. Estos son países como Alemania, Austria, Francia, Croacia y España. Vannak olyan országok, ahol a gondnokság alatt álló emberek nem szavazhatnak, például Bulgária, Lengyelország, Portugália, Románia. Hay países donde las personas que tienen un tutor no tienen derecho al voto, por ejemplo, Bulgaria, Polonia, Portugal y Rumanía. Vannak olyan országok, ahol korlátozhatják a gondnokság alatt álló emberek választójogát, például Belgium, Csehország, Magyarország, Görögország. Y hay países donde existen determinadas limitaciones al derecho al voto. Son países como Bélgica, República Checa, Hungría y Most ezt Grecia. fogom bemutatni a választójogot Magyarországon. Y ahora voy a compartir algunos detalles sobre el derecho al voto en Hungría. Magyarországon a legtöbb gondnokság alatt álló embernek nincs választójoga. En Hungría, la mayoría de las personas que Ez tienen körülbelül tutores 50 000 no tienen embert el jelent. derecho al voto. Ők nem szavazhatnak, és jelöltként sem indulhatnak a választásokon. Esto significa que cerca de 5.000 personas no tienen derecho a votar y tampoco pueden A presentarse bíróság como nem veti el a candidatos. választójogot a gondnokság alatt álló emberektől. Un juzgado puede retirar el derecho al voto de Pszichiáter una szakértők persona que vizsgálják, tiene hogy a tutor. gondnokság alatt álló emberek képesek-e szavazni. Expertos psiquiatras examinan, evalúan si las personas con tutor Azt tienen derecho al gondolják, voto. hogy nem lehetséges mérni a szavazás képességét. A szavazás sokszor véleményekről szól. Creemos que no es posible medir la capacidad del voto, porque votar A muchas veces tiene szakértők que ver néha con nagyon bonyolult opiniones. kérdéseket tesznek fel. Néhány kérdés azoknak is bonyolult lenne, akiknek van választójoguk. A veces los expertos hacen preguntas muy difíciles. Algunas preguntas serían difíciles incluso para las personas que tienen A derecho a voto. bíróság csak a gondnokság alatt álló embereknél vizsgálja, hogy képesek-e szavazni. Ez diszkrimináció. Un tribunal analiza solo a las personas que están bajo un tutor, si tienen o no derecho Most al voto, engedjék y meg, hogy eso es una tolmácsolom önöknek discriminación. néhány magyar önérvényesítő gondolatát. Y ahora os voy a compartir algunas reflexiones desde la visión de los Nagyon szeretnék autogestores. szavazni. Én is dönteni akarok arról, hogy mi történik velem a jövőben. Quiero votar realmente, quiero decidir qué me va a pasar Mi en el is futuro. emberek vagyunk. Figyeljenek ránk, ne szárjanak ki minket. También somos personas, escuchadnos, no nos excluyáis. Nagyon rossz érzés, hogy nem szavazhatok. Ha a többieknek lehet szavazni, akkor nekünk miért nem? No poder votar da una sensación muy desagradable. Si otros pueden votar, ¿por qué nosotros no? Sokan azt gondolják, hogy az értelmi fogyatékossággal élő emberek ne szavazzanak. Muchas personas creen que la gente con discapacidad intelectual Azt no debería gondolják, hogy votar. minket nem érdekel a politika, és könnyen befolyásolhatóak vagyunk. Ez nem igaz. Creen que no nos importa la política y que se nos puede influir muy fácilmente, pero esto no es verdad. Magyarországon június 9-én 2 választás is lesz. Habrá dos elecciones en Hungría
el 9 de junio. Európai Parlamenti választás és önkormányzati választás. European Parliament Elecciones al elections Parlamento and Europeo municipal y elections. elecciones municipales. Én szavazhatok, mert nem állok gondnokság alatt. Június 9-én elmegyek szavazni. I'm not under guardianship and I No can tengo vote. I tutor will y puedo vote votar. on the 9th of Voy a hacerlo el 9 de junio. Nekem is fontos, hogy olyan emberek képviseljenek, akivel terveivel egyetértek. It is important for me to Para be mí es represented importante by que me people who representen have plans personas I que tienen agree. planes con los que estoy de acuerdo. Mire is van szükségünk ahhoz, hogy hogyan dolgozzunk együtt a döntéshozókkal? What do we need and how do we work on these issues? ¿Qué necesitamos y cómo trabajamos en torno a Választójogot estas minden cuestiones? fogyatékossággal élő embernek. First, we need voting rights En for primer all lugar, people. necesitamos derecho al Mi voto is para todas las Magyarország personas con discapacidad. állampolgárai és Európa polgárai vagyunk. We are citizens of Somos Hungary and ciudadanos de citizens of Hungría Europe. y ciudadanos y ciudadanas de Jogunk Europa. van beleszólni a politikába. We should have the right to Deberíamos tener el have a say in derecho politics. a tener voz en la Magyarország política. az első között ratifikálta az ENSZ egyezményt. Hungary was one of the first Hungría fue countries uno de to los primeros ratify the países en CRPD. ratificar Az ENSZ el egyezmény Convenio de Naciones világosan Unidas. kimondja, hogy minden fogyatékossággal élő embernek jár a választójog. CRPD clearly Este states that every convenio person afirma with claramente disability que should todas have the las right to vote. personas con discapacidad deberían tener derecho al voto. Önérvényesítő rendezvényeket szervezünk. So we organize self-advocacy. Así que organizamos eventos de autogestores, Önérvényesítő konferenciák, figyelemfelhívó események, közösségi médiakampány. These are self-advocacy se conferences, trata de awareness conferencias de raising events, autogestores, and social eventos de media. concienciación y campañas en redes Ezek a sociales. felvételek, amiket itt láthattok, a Sziget Fesztiválon készültek. So this is a awareness raising Esto event es, bueno, es in, uno de los at eventos one que of the organizamos biggest, music festivals in en uno de Hungary los and festivales más Ennek a kampánynak importantes az volt de a célja, música. hogy fölhívjuk az emberek figyelmét, hogy mi is aktív állampolgári szeretnénk lenni a társadalomnak. we wanted to raise awareness Queremos concienciar in youth who entre la came to the juventud festival, that we are dentro de part este of the festival society musical, and we want to, decirles que somos parte de la sociedad get heard and we y de want que to queremos que se nos escuche y por lo tanto queremos Hozzáférhető votar. információ a politikáról. we need accessible information about Necesitamos politics. información accesible A sobre la Nemzeti política. Választási Iroda készít könnyen érthető tájékoztatót a választásokról. The National Election Office La Oficina produces Electoral easy-to-read Nacional information produce about elections. información de lectura A fácil sobre las szervezetünk is készít elecciones. könnyen érthető információt. Our organization also Nuestra produces organización también easy-to-read produce leaflets about panfletos de lectura fácil Együtt sobre las működünk több elecciones. internetes híroldallal, és könnyen érthető cikkeket írunk a választásokról. We have been working together Hemos with trabajado en several colaboración news con sites, diferentes and sitios de we have been noticias writing easy-to-read y articles escribimos about artículos de lectura fácil Itt sobre azt las a kampányunkat elecciones. láthatjátok, hogy Magyarország is részese volt egy projektnek, hogy hogyan tudná kapcsolatba kerülni a döntéshozókkal, hogyan tudná nekik leveleket írni. This picture is Esta about a fotografía project es de un proyecto where we also worked on the right donde to vote, and we estábamos produced también haciendo campaña por el easy-to-read derecho al leaflets, voto. and we Hicimos did estos that panfletos at, events. y los A presentamos en döntéshozók, diferentes eventos. a döntéshozók dolgozzanak együtt önérvényesítőkkel. We need decision makers. Necesitamos que work los together with legisladores self- trabajen en colaboración con Tagja autogestores. vagyok az Országos Fogyatékosügyi Tanácsnak. I am a member of the National Formo Disability parte del Council in Consejo Hungary. Nacional de A Discapacidad. tanács tagjai kormányzati tisztviselők és fogyatékosságügyi szervezetek érdekvédői. Members of the council Los are integrantes government del officials Consejo and son advocates of funcionarios disability del organizations. gobierno Itt y ezen a hacen képen incidencia betekintést a nyerhettek favor de abba, las hogy a tanács organizaciones éppen hogyan de personas dolgozik. con discapacidad. On this photo, you can see En esta a fotografía meeting of the council podéis ver un meeting encuentro del where Consejo. as well. Nagyon fontos lenne Magyarországon is, mint például Spanyolországban működik, hogy a parlamentben is legyen érdekvédelmi fogyatékossággal élő emberekből álló munkacsoport. Hogy ne hozzanak döntéseket rólunk nélkülünk. Semmit rólunk nélkülünk el. And the last thing I want to Y lo último que me gustaría recommend that decir it would be important to es que have, sería importante people with tener intellectual disabilities in the parliament.
a personas con discapacidades intelectuales en el Parlamento, como en España, para que no se tomen decisiones sobre nosotros sin nosotros. Como sabéis, el lema de nada sobre nosotros sin nosotros es muy importante para mí. Tudták kezelni ezt a helyzetet. Örültem, hogy végül is részese tudtam lenni ennek a beszélgetésnek. Thank you for your attention. Muchas Thank you for gracias por being, vuestra atención. flexible. Gracias por vuestra As I had some flexibilidad, difficulties joining porque he today. tenido algunas dificultades I'm para very happy sumarme a la that llamada. I managed, Estoy feliz de at the haberlo end. logrado y haber hablado al final. Muchas gracias por contarnos el trabajo que se ha hecho en Hungría y lo que se fue hacerse allá, el efecto que se hace allá en Europa, también el ejemplo también, que sea claro, y esperamos también que nos muestren su historia aquí, cómo lo hacemos también el proceso tanto en Colombia como en la región de Latinoamérica. Muchas gracias. Disculpad que también se nos fue la conexión. ¿Alguien más tiene preguntas? Ana, yo creo que Josemi, por ejemplo. Adelante. Debido a los problemas técnicos no puedo ver, Natalia, quién levanta la mano. Muchas gracias. No te preocupes, yo te voy diciendo. Sí. Bueno, yo en todo lo que he oído hasta ahora estoy un poco confundido. Me refiero sobre la ley 8/2021, que se aprobó en una convención de la ONU. Ahí hay artículos de que nos permiten el voto, no nos lo prohíben, incluso pues con una discapacidad intelectual o con una discapacidad física. Entonces yo no sé cómo hay países en los cuales no permiten a esas personas tener derecho al voto, tener derecho a decidir el rumbo de su país. No lo comprendo, o igual he entendido mal, pero no lo sé. ¿Por qué esa aplicación de esa ley no ha cuajado en toda Europa? Demi, mira, te cuento. Esa es mi pregunta y mi preocupación. Te cuento un poco sobre la pregunta que nos haces. La ley 8 sobre la que vos haces referencia es una ley que hay en España que intenta adecuar, que intenta hacer que las normas de España hagan lo que dice un poco la convención, ¿no? La que dice que todas las personas tienen derecho a votar es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. No sé si puedes oírme. Puedes oírme, ¿no? ¿Y la desaparición de la tutela? Sí, te oigo perfectamente. Vale. Y la desaparición de la tutela por la ley que dices es también en el ámbito de España. Entonces, hay países que todavía no han podido avanzar, como en España, por ejemplo, y tener estas normas que permitan a todas las personas votar, ¿no? Entonces, un poco lo que hemos conocido hoy es experiencias donde las personas sí que pueden votar, como en España, y hay países donde todavía las personas no pueden votar porque no hay una ley como la que vos comentás que permite que sea así. Ya. Yo, vamos, estaba totalmente convencido de que esta ley afectaba a toda Europa, en la cual desaparecía la tutela, se establecía la curatela, el curador, o no sé, me he sorprendido, la verdad. Esta ley que comentas es solo en España. Ya. Pues mira, una cosa más que aprendo. Gracias. Perdón, en la civilidad de los derechos de discapacidad que tenemos, el derecho para votar, los chicos que no tiene físico, puedes ir en silla de rueda, cualquier discapacidad. Tenemos una accesibilidad todos
tenemos un derecho para votar. Yo, 4 veces que yo voté y me gusta votar. Y en cada chico tenemos un derecho para votar, en cada uno. Yo también tengo una discapacidad intelectualmente. Muchas gracias. Santiago, te paso la palabra. Yo quería hacer una preguntita. Quiero saber cómo nos llevan los derechos en los países, por ejemplo, Ucrania, que están en guerra. Ahora yo creo que no podrán votar, supongo, por la guerra. Y saber si se respetan los derechos de las personas con discapacidad en Ucrania. Y qué derechos tienen, si tienen los mismos derechos que nosotros, o si pueden o no pueden votar. Tiene su hijo que tiene una custodia compartida. Pues eso a lo mejor, yo personalmente no sé cómo es en Ucrania, pero no sé si a lo mejor alguien que está acá, que está más a nivel europeo, no sé si a lo mejor Eilis o alguien sabe un poco más cómo es la situación en Ucrania. Aunque también en Palestina también están más o menos igual que en Ucrania. O a lo mejor Laszlo, que estaba hablando sobre el nivel europeo. Bueno, aunque he tenido problemas porque he intentado darle al traductor y muchas cosas no las ha traducido bien. Vale, pues vamos a ver qué nos contestan y si no, ahora te traduzco eso, pero abajo recuerda que tienes la interpretación, ¿vale? Sí, no, si lo está buscando. Lo que pasa es que ha fallado bastante. Muchas veces no traducía bien en los subtítulos. Vale, Le vamos a daba a ver. traducir, pero no funcionaba bien. Vale, vamos a ver un momento que nos contestan, que por ejemplo ¿A Eilis quiere traductor de contarnos. Google, Santi, te refieres? Le he dado, pero no ha traducido bien. Vamos a Google, ver qué Natalia, no nos te comentan. preocupes. Sí, Eilis. So, yeah, perhaps Laszlo can jump Quizá in and help as well podemos about the intervenir situation y in ayudar Ukraine. también Perhaps you know, para Laszlo, hablar de la about some of the situación. Quizá, self-advocates Laszlo, that conoces la Inclusion situación en Europe work with. I Ucrania y don't cómo es know la situación de los particularly about autogestores. No voting, what the conozco en situation is in particular la Ukraine, situación del but voto en there are Ucrania, self-advocates that are pero sí connected que to sé Inclusion que hay Europe that we could autogestores perhaps conectados ask con Inclusión and Europa report back y in the les next podemos meeting. preguntar y devolver sus respuestas en la próxima reunión, si queréis. Akkor én arra gondoltam, hogy ennek még utána kérdezünk az Inclusion Europe-nál, és akkor, hogyha legközelebb lesz ilyen beszélgetés, akkor beszámolunk róla, hogy milyen információt szereztünk. I agree with Eilish. Unfortunately, Sí, I don't voy a have hacer la traducción al inglés. particular information about Por desgracia, yo tampoco tengo información sobre la situación en Ucrania, pero desde luego puedo hacer la consulta en Inclusión Europa y puedo decíroslo después. Thank you, Laszlo. I think Gracias, Laszlo. I invited the self-advocates Yo that were at invité the a los recent autogestores que participaron Inclusion Europe conference to en la join última this meeting, conferencia de and they were Inclusión very Europa. Les interested invité a este and encuentro, tenían want to mucho join. interés, So querían sumarse. it's just a matter for them Así of que translation. yo So creo que, bueno, es perhaps solo una later cuestión de in the year traducción, we can pero maybe quizá más have adelante a en el chance to año talk to the podemos Ukrainian tener la self-advocates oportunidad de that hablar we con invited to join this autogestores meeting and see ucranianos y what les podemos invitar a they que se say. But it's a sumen. good question, Es una Santiago. buena pregunta, Santiago. Gracias. Santi, lo que nos han estado diciendo es que no sabemos específicamente cómo es la situación en Ucrania, pero que van a hacer la pregunta a personas con discapacidad de Ucrania y que luego nos van a contar cómo es, ¿vale? Vale, luego me lo pasas. Muchas Información. gracias, Natalia. Ahora le pasamos creo que es la última pregunta a Jacinta. Sí, nada, esto está fallando muchísimo, ¿eh? Hay algunas Me lo vas a cosas que decir a no he mí, que he entendido. estado por la tarde desde que empezamos y no funciona bien.
No me he enterado de mucho. Hola, hola, ¿me escucháis? Sí, os Sí. escuchamos bien. A lo Ok. mejor, Santi, lo que tenemos que hacer es intentar un día practicar, ¿vale? Para ver cómo poner la traducción, para que puedas escuchar No, nuestra a ver, que la traducción a mí me va bien. Ese es el quiz. A lo mejor es la señal de Lo que pasa es que cada 2 por 3 se pierde la imagen, la voz a veces no está ni en castellano ni a principio bien, pero luego después no va. Es que a veces también, si tenemos poca conexión a internet, Por la cobertura. claro. Porque a Sí, mí no, me eso también pasaba. es un problema. Es la cobertura. Eso Pero también es un bueno, problema. nos está diciendo Ailis que tiene algunos vídeos sobre cómo usar el tema de la traducción. Así que seguramente también la próxima vez podemos compartir los vídeos y que nos sirva para todos, porque nosotros hemos Vale, estado gracias. escuchando la traducción bien, pero bueno, hay muchas cosas que a veces pueden hacer que se nos corte, que no la escuchemos, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. A todos, muchas gracias a todos y a todas por participar hoy. Nosotros hoy me conecté, me tuve que conectar y desde el mar, desde Santander. Y sí, siempre tiene algún momento de escuchar segundos, pero es que estábamos, bueno, estamos y hay gente pasando, disculpad. Ana, ¿quieres contarnos por qué estás en Santander? Sí, estoy en Santander porque, por cierto, estuvimos a Helen, porque estamos en un congreso, estoy en un congreso internacional de empleo. Entonces, bueno, me pidió la reunión y yo siempre que puedo, como sabéis, excepto que me dio mucha rabia el año pasado, justo en la última sesión, porque iba en el tren y se me iba en la cobertura, pero si no siempre es algo que me llena, este proyecto. Y muchas gracias a todos y a todas por participar hoy. Recordad que la próxima sesión será el día 27 de junio, 27, a las 5 horas hora de España, y hablaremos un tema muy interesante que es la historia de la autogestión o de los autogestores. Recordad que los sesiones tenemos traducción al español, inglés, portugués y francés. Por último, recordad que Marc os enviará la agenda y las preguntas que solemos enviar con anticipación para la próxima reunión. Y también me llena mucho que cada vez es como una comunidad más grande y muy diversa. Ay, se me olvidaba. Por favor, poneros todos, si podéis, quien quiera, hacer la tradicional foto. Quien quiera, claro. Muchas gracias. Nos vemos. Vale, Ana, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por hacernos participar y nos comparten las presentaciones. Gracias. Muchas gracias. Muchas Sí, Thank you. sí, gracias. Thanks. Bye. Bye.